Una vez más, estoy muy agradecido por el privilegio de estar aquí en esta conferencia histórica y doy gracias a Dios por la oportunidad. El tema de mi charla de hoy es la suficiencia de Cristo. Y me gustaría pedirle, por favor, que abran sus Biblias en el libro sobre la carta que Pablo escribió a los Colosenses, capítulo 2, y por favor, manténganla abierta. Leeremos el pasaje a medida que avance la exposición. Oremos. Señor, por favor, ayúdanos mientras abrimos tu Biblia y tratamos de entender su significado. Por favor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Ayúdanos, Señor, a entender con los ojos de la mente y, por favor, ayúdanos a obedecer lo que aprenderemos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora les pido, por favor, que mantengan abierta su Biblia a medida que avanzamos. Vamos a tratar de seguir muy de cerca lo que Pablo ha escrito aquí. Él dirige en esta carta a los colosenses la enseñanza falsa que los eruditos han calificado a menudo de colosenses, la herejía de Colosas. Y esta designación se debe al carácter único de esa enseñanza falsa y al hecho de que parece haber estado localizado solo en esa región. De la carta se desprende que esta herejía era una combinación de elementos del judaísmo, con prácticas ascéticas y místicas, todas vinculadas por un gnosticismo primitivo e incipiente. Sus defensores habían logrado infiltrarse en las iglesias cristianas de Colosas y tal vez en las iglesias de otras ciudades de la misma zona. Este culto prometió plenitud y perfección a través de cierto conocimiento gnosis que no habían sido revelados antes a ellos, ni siquiera a los apóstoles de Jesucristo. Este conocimiento fue seguido por las prácticas ascéticas y místicas judías y se basó en el contacto con los ángeles. Los cristianos de Colosas habían comenzado a ceder a estas ideas. Pablo escribe entonces esta carta para evitar que adopten plenamente estas ideas. Su punto central en la carta es este: en Jesucristo los cristianos ya tienen todo lo que el culto prometió, como plenitud, perfección y plena satisfacción en Dios. En otras palabras, Pablo responde a los falsos maestros diciendo que Cristo es suficiente. Cristo es todo lo que necesitaban. Su respuesta es poderosamente presentada justo en el comienzo de la carta, donde dice esto acerca de Cristo. Capítulo 1 del 15 al 20. Capítulo 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Fin de la cita. Como resultado de estar unidos a Cristo, los creyentes tienen perfección y plenitud. Para Pablo, el conocimiento último de Dios es realmente en Cristo. En el capítulo 2, versículos 2 y 3, él dice que Cristo es el misterio de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, algo muy superior a la gnosis ofrecida por los falsos maestros. Por misterio no significa una novela o algo así. Él quiere decir que los consejos que Dios le dio a su pueblo a lo largo de los siglos, todos apuntaban a Cristo.
Las cosas que el pueblo de Dios no entiende completamente en el Antiguo Testamento, la verdad oculta de Dios acerca del Mesías, ahora están claras en el Cristo resucitado. En el capítulo 2, versículos 6 al 7, Pablo establece el fundamento de todo lo que él diría a continuación para refutarlos, para refutar a los falsos maestros. En pocas palabras, Pablo dice en este pasaje que los creyentes deben vivir por fe en Cristo, tal como él fue justificado por la fe en Cristo en el principio. Él debe vivir por gracia, por la fe basada en la predicación apostólica, creciendo en Cristo, enraizada, construida, fortalecida y segura en él. Pablo entonces examina las demandas de los falsos maestros a la luz de este principio de vivir por la fe en Cristo. Su nueva religión se basaba en 4 conceptos que Pablo trata en la carta. El primero es el gnosticismo, este es el capítulo 2, versículos 8 y 10. El segundo es el legalismo, capítulo 2, 11 al 17. Entonces el tercero es el misticismo, capítulo 2, del 18 al 19. Y finalmente el ascetismo, capítulo 2, 20 al 23. Estos elementos de la herejía colosiana nunca han abandonado la Iglesia cristiana para siempre. Estaban presentes en el tiempo de la Reforma y ahora están también aquí. Veamos cómo Pablo responde a cada uno de ellos con la suficiencia de Cristo. Primero, el elemento gnóstico, capítulo 2, 8 al 10. En estos versículos Pablo habla de lo que parece ser el elemento gnóstico de esa enseñanza. Cito: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad». Pablo dice aquí 3 cosas sobre la herejía. En primer lugar, utiliza argumentos filosóficos vacíos y falsos con el propósito de engañar a los cristianos. Lo más probable es que sus argumentos provienen de la cosmovisión idealista del neoplatonismo. Segundo, no era según la revelación de Dios, sino la tradición humana. Y tercero, según la enseñanza del gnosticismo sobre los espíritus elementales del mundo. Esta expresión, espíritus elementales del mundo, aparece en los escritos gnósticos griegos y significa las cosas básicas del mundo, pero fue utilizada en escritos religiosos más tarde, en los escritos gnósticos, para referirse a seres espirituales que dominan los cuerpos celestes y el destino de la humanidad. Era muy probable que esta falsa enseñanza enseñara una especie de religión pagana, que creía en un mundo dominado por seres espirituales, seres que encarcelan al hombre en la tierra, y para superar este encarcelamiento la gente necesitaba actuar de cierta manera, para cumplir con ciertas reglas para mortificar el cuerpo y sólo entonces ascender a Dios, a través de un conocimiento secreto que sólo ellos, los gnósticos, poseían. Pablo advierte a sus lectores contra aquellos que los tomarían cautivos con estos conceptos. El apóstol entonces continúa diciendo 3 cosas acerca de Cristo en este sentido. Primero, en él toda la plenitud de la deidad mora corporalmente. Versículo 9. Tal afirmación era indignante para aquellos herejes, ya que creían en la inferioridad del cuerpo. Pablo declara que la plenitud que ofrecieron, de hecho, se manifestó corporalmente en Cristo. Él es completamente Dios y completamente hombre. Segundo, Pablo dice que los creyentes han sido llenados en él, es decir, en él, en Cristo, los creyentes han sido llevados a plenitud y hechos completos. Y tercero, Cristo es la cabeza de toda regla y autoridad, es decir, todo poder en este mundo está bajo él, incluyendo todos los seres angelicales. ¿Por qué alguien querría una religión basada en seres angélicos si está unido a Cristo, que es la cabeza de los ángeles? El mismo Señor que creó todas las cosas y reina supremo sobre todo y todos, incluyendo a los ángeles. Estos 3 versículos Pablo expone y refuta la falacia de la falsa enseñanza.
acerca de los espíritus elementales del mundo y la plenitud que vendría a través de ellos. En Jesús, la plenitud de la deidad vive en forma corporal. En él hemos sido perfeccionados. La enseñanza central de las Escrituras y de la Reforma es tan relevante hoy como lo fue entonces. Ahora, el segundo elemento, el elemento legalista, capítulo 2, 11 al 17. Voy a leer estos versículos. Por favor, acompáñenme. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En estos 7 versos es posible encontrar el segundo conjunto de ideas que Pablo batalla en la carta, y que era otro ingrediente de esa infame herejía que amenazaba la iglesia de esa ciudad, que es el legalismo. Podemos considerar este legalismo una teoría de la salvación que añade algo a la obra completa de Cristo. Los legalistas cristianos, si podemos unir esas dos palabras, los legalistas cristianos no niegan que la salvación es por Jesús. El problema con ellos es que quieren añadir algo más a la obra de Cristo. Así fue con los falsos maestros de Colosas. Algunos puntos de este pasaje revelan que estaban predicando las obras de la ley judía. Como complemento necesario para la salvación, Pablo habla de cierta circuncisión, luego menciona el registro de la deuda que se oponía a nosotros con sus demandas legales, que es una referencia a la ley mosaica. Luego se habla de comer y beber, una referencia a la dieta religiosa judía. Y ellos hablan de días de fiesta, luna nueva y sábado, fechas que formaban parte del calendario sagrado de los israelitas. Los herejes estaban enseñando obras de la ley, especialmente la circuncisión, la dieta religiosa y el calendario judío como parte de su nueva religión. Sin embargo, Pablo dice que nada de esto era necesario para aquellos que ya creían en Cristo. Primero dice en el versículo 11 que los colosenses ya han sido circuncidados, con la circuncisión verdadera, que es la circuncisión del corazón, la eliminación de la culpa y el poder del pecado. Las manos humanas no podrían haber hecho. Segundo, él escribe que los creyentes ya han muerto y resucitado con Cristo en el bautismo por medio de la fe. El bautismo fue el símbolo de esta circuncisión interior que está conectada con nuestra muerte y resurrección con Jesucristo. Los cristianos de Colosas, por lo tanto, no necesitaban escuchar a los falsos maestros, que afirmaron que la circuncisión física era necesaria, ya que los creyentes ya han experimentado lo que representa la circuncisión. En tercer lugar, después de abordar la cuestión de la circuncisión, el apóstol se vuelve a la ley de Moisés, a la que se refiere como el registro de la deuda que se oponía a nosotros con sus demandas legales, capítulo 2, 13 al 15. Las demandas legales de Dios se oponen al hombre no porque la ley sea mala, sino porque el hombre es un pecador. No cumple con todas las exigencias de la ley de Dios. En esta ley, de esta manera, lo siento, la ley se convierte en un registro de nuestra deuda ante Dios. Porque cuando la ley dice que no matarás, no cometerás adulterio o no codiciarás,
La ley está declarando nuestra deuda, porque rompemos todos estos mandamientos. En resumen, la ley señala nuestros pecados, explica nuestra deuda y nos pone en la condición de deudores y culpables bajo la ira de Dios. Así que en lugar de un camino para nuestra salvación, como dijeron los falsos maestros, la ley realmente obra en contra de nosotros. Estamos muertos en nuestras ofensas y en la incircuncisión de nuestra carne, dice Pablo, capítulo 2, versículo 13. Sin embargo, en Cristo, Dios nos hizo vivos, nos perdonó todas nuestras ofensas y canceló el registro de la deuda que se puso en contra de nosotros con sus demandas legales. Dios hizo esto clavando el registro de la deuda a la cruz, versículos 13 y 14. Con estas palabras, clavándolo en la cruz, Pablo crea una imagen mental como si en el momento en que los clavos atravesaran las manos de Cristo, también clavaban la ley, sujetándola a la cruz, de modo que ahora el registro de la deuda ya no puede dejar la cruz para condenar a aquellos por quienes Cristo murió. Está clavado en la cruz para siempre y con ella nuestra deuda, nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestra condenación. Cuarto, la cruz representa la victoria de Cristo sobre los poderes demoníacos. Pablo dice en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El lenguaje que el apóstol utiliza aquí se toma del contexto militar. Cuando un soldado derrota a su enemigo en el campo de batalla, lo desarma quitándole su protección y todas sus armas. Entonces todos los prisioneros de guerra serían atados y llevados a la ciudad de los ganadores. Una gran multitud estaría allí para la procesión triunfante y la humillación de los derrotados. En esta imagen que Pablo usa aquí para hablar del triunfo de Cristo en la cruz sobre los gobernantes y autoridades, es decir, los seres demoníacos, a los espíritus elementales del mundo, es como si la crucifixión seguida por la resurrección fuera la entrada triunfal del Cristo victorioso en los lugares celestiales con los gobernantes demoníacos y las autoridades expuestas a la vergüenza cósmica entre los ángeles y los hombres. Quinto, las obras de la ley son solo una sombra de Cristo, dice Pablo. Como consecuencia de que Cristo supera las exigencias de la ley y de estos poderes espirituales, Pablo dice a sus lectores, cita, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto es capítulo 2:16. En otras palabras, que nadie los condene porque no guardan las obras de la ley para la salvación. Y luego añade en el versículo 17, estas son una sombra de las cosas por venir, pero la sustancia pertenece a Cristo. La palabra sustancia literalmente en el griego es el cuerpo. Y sugiere una imagen fantástica para explicar por qué los cristianos no deben ser juzgados por nadie por no guardar las obras de la ley para la salvación. Las obras de la ley eran una sombra proyectada por el cuerpo de Cristo. Supongamos que alguien te está acercando por detrás. No estás viendo a esa persona. Si hay una luz detrás de esa persona, lo primero que verás será la sombra de la persona, que viene desde atrás y se proyecta justo delante de ti. No podrás decir mucho acerca de la persona con solo mirar su sombra. Pero una vez que esa persona pasa por delante de ti, se detiene y te mira, entonces puedes ver claramente a él o a ella. Puedes decir exactamente cómo se ve esa persona. Entonces ya no necesitas su sombra. Las obras de la ley eran la sombra proyectada para el cuerpo de Cristo. Al caminar desde el Antiguo Testamento hasta la cruz, ahora que Él vino no tenemos necesidad de sombra. Tenemos la sustancia, el cuerpo que proyectaba la sombra. Podemos ver claramente. Así que una vez más, Cristo es la respuesta. Su persona y su obra es la respuesta a la salvación por obras. La respuesta al legalismo.
Este punto fue muy usado por los reformadores al predicar sobre la justificación solamente por la fe, solamente en Cristo. Esta clase de predicación sigue siendo necesaria hoy. Muchas formas diferentes de legalismo han entrado en los círculos protestantes después de la Reforma, y parece que han venido a quedarse. Ahora el tercer elemento, el místico, capítulo 2, 18 al 19. Voy a leer. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esto es 2, 18 al 19. De lo que Pablo dice aquí está claro que los falsos maestros de Colosas estaban alentando la adoración de los ángeles. Estos ángeles, según los predicadores, eran los espíritus elementales del mundo, que servirían de mediadores entre Dios y el hombre, según algunos escritos tardíos agnósticos. Estos falsos maestros afirmaron haber recibido una visión de Dios. Pablo rechaza completamente este tipo de afirmación diciendo a sus lectores que nadie los descalifique usando este tipo de argumentos. Descalificar fue lo que hizo un juez en una competición. Determinó que un atleta ya no podía competir por el premio porque estaba descalificado, incapaz de competir. Así que estos falsos maestros enseñaron que los cristianos estaban perdidos porque no estaban recibiendo la nueva visión, la gnosis. Era como si estuvieran diciendo, puesto que no tienes el conocimiento que viene de estas visiones, eres descalificado para la salvación. Pablo dice a los colosenses que nadie debe descalificarlos, insistiendo en el ascetismo y la adoración de los ángeles, yendo en detalle sobre las visiones. Estas visiones fueron la base de la autoridad de los herejes. Dijeron que habían visto algo nuevo de Dios, algo que Dios les dijo directamente. Este tipo de demanda continúa hoy en nuestros días. Muchas personas introducen nuevas ideas en la Iglesia, basadas no en la autoridad de la palabra de Dios, sino en lo que dicen haber visto en sueños, visiones o en la apariencia hipotética del Señor. Este es casi siempre el argumento utilizado por los falsos profetas a través de la historia. Pablo, sin embargo, rechaza este misticismo. El misticismo permanece en la Iglesia cristiana moderna, aunque en otra forma u otras formas. El movimiento de espiritualidad inspirado en la experiencia mística y visiones de los monjes y monjas de la Edad Media. Monjas de la Edad Media es un ejemplo de ello. También podríamos situar el fuerte énfasis en las visiones y revelaciones que existen en algunos círculos pentecostales, que sirven de base para la aparición de conceptos y prácticas que son evidentemente no bíblicos. Y el catolicismo romano continúa aceptando y difundiendo visiones y operaciones de María y de los santos. La respuesta a todas estas afirmaciones es la suficiencia de Cristo, su persona y su obra como ya revelada por Dios en su palabra final, las Escrituras. Ahora déjeme ir para el tercer elemento de esa enseñanza falsa, que es el elemento ascético. Leí el capítulo 2 del versículo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, conforme a los preceptos y enseñanzas humanas? Estos tienen ciertamente una apariencia de sabiduría en la promoción de la autorreligión y el ascetismo y severidad al cuerpo, pero no tienen ningún valor para detener la indulgencia de la carne. Estos son los versículos 20 al 23. Parece que los herejes afirman que para que el creyente progrese espiritualmente, para superar la materia y ascender a Dios, no podía manejar ciertas cosas, probar ciertos alimentos y bebidas, ni siquiera tocar otras cosas. Estos reglamentos no eran de Dios, dice Pablo, eran preceptos y enseñanzas humanas. Pablo responde al ascetismo primero pidiendo a los colosenses por qué se estaban sometiendo a estas reglas ascéticas una vez
que ya han muerto con Cristo. A los espíritus elementales del mundo, esto es el versículo 20. Esas regulaciones ascéticas eran parte del mundo de las filosofías y religiones humanas. Los cristianos ya están muertos con Cristo en este mundo y con su falsa religiosidad promovida por los espíritus demoníacos. Una vez más, Cristo es la respuesta a la demanda de los ascetas. Segundo, Pablo dice que todas aquellas cosas prohibidas por los falsos maestros perecen como se usan, versículo 22. Pablo se está refiriendo al hecho de que una vez que la comida es ingerida, es destruida, puesto que las cosas son destruidas por el uso, porque habría que abstenerse de ellas. ¿Cuál es el poder práctico y espiritual de esto? Y tercero, Pablo dice en el versículo 23, estos reglamentos tienen ciertamente una apariencia de sabiduría en la promoción de la autorreligión y el ascetismo y la severidad para el cuerpo, pero no tienen ningún valor para detener la indulgencia de la carne. Pablo admite que las prácticas ascéticas nos hacen parecer buenos, espirituales y sabios, piadosos y por encima de los demás, pero al final es solo apariencia, nada más que la religión hecha por uno mismo, la piedad autoimpuesta, la falsa humildad y el autoadoración. Y lo que es peor, estas regulaciones ascéticas no tienen ningún valor para detener la indulgencia de la carne. Fin del versículo 23, dice el apóstol. Esta expresión, indulgencia de la carne, resume todas las pasiones humanas, especialmente las relacionadas con el área sexual. Según Pablo, los reglamentos creados por los hombres no tienen el poder de mantenerlos bajo control. Está diciendo que no importa cuántas reglas creemos para mortificar nuestra naturaleza pecaminosa, el resultado será siempre el mismo. Porque solo una cosa es eficaz contra la carne, la cruz. La unión del creyente con Cristo y su muerte y resurrección es la única manera de vencer la indulgencia de la carne. Cristo es suficiente para el creyente en su lucha contra el pecado. Por la comunión diaria con el Señor resucitado a través de las Escrituras, en oración, podemos someter a la carne y vivir vidas santas. Ahora, permítanme concluir volviendo a la importancia de la suficiencia de Cristo en la cultura actual y en el escenario religioso. Seré muy breve. Nuestro mundo no es muy diferente del mundo del apóstol Pablo. El desafío de la herejía colosiana no es muy diferente de los desafíos que enfrentamos en nuestro mundo de hoy. El legalismo sigue siendo una amenaza para el evangelio de la gracia. Gran parte del crecimiento de los evangélicos en el sur global es de iglesias que introducen el legalismo como parte del mensaje. Estas iglesias representan en algunos lugares la gran mayoría de los protestantes. En muchos lugares crecen de manera impresionante. Sus predicadores adoptan la teología de la salud y la riqueza e imponen normas y reglas y condiciones para que uno reciba el favor de Dios, ya sean bendiciones espirituales o bendiciones materiales. La corrección de este grave error es la misma que Pablo enseña a los colosenses. Cristo es suficiente. En Él hemos sido perfeccionados. En Él Dios está completamente satisfecho y complacido con nosotros. Las religiones orientales también han encontrado su camino en la cultura occidental. Gran parte de ella enseña que el camino hacia el autocontrol, el cumplimiento espiritual y la victoria sobre los deseos es a través de la negación de ciertos alimentos y otras necesidades legítimas del cuerpo. La cultura del fisioculturismo, que venera el cuerpo humano y se esfuerza por la perfección física, es otra forma de religión centrada en los hombres. La cultura occidental camina más y más en esta dirección. Por todas estas manifestaciones culturales y religiosas del ascetismo, la respuesta cristiana es el poder que fluye de nuestra unión con Cristo para conquistar a nuestro hombre interior, para dominar los deseos más básicos de la carne. Nada más tiene poder contra la sensualidad. Solo por el poder de Cristo, la resurrección, podemos vencer a la carne, someter la corrupción de nuestros corazones y vivir de una manera que agrade a Dios. Nuestra lucha contra el misticismo también continúa. El interés y la búsqueda de lo sobrenatural crecen en Occidente en la misma proporción que la secularización, la ciencia moderna, el evolucionismo darwinista
y el marxismo cultural no han sido capaces de arrancar el anhelo de lo trascendente del corazón humano, no han sido capaces de borrar la imagen de Dios en el hombre. Sin el conocimiento de Cristo, muchos buscan respuestas en las religiones orientales, el paganismo antiguo y las formas de cristianismo que tienen poca o ninguna diferencia con las religiones gnósticas. Al mismo tiempo, muchos cristianos, bajo la influencia de conceptos que comenzaron con el movimiento pentecostal, practican una forma de cristianismo que se basa en visiones de ángeles, conversaciones audibles con Jesús y de ser llevados al cielo, a veces incluso al infierno. Muchos siguen a líderes que dicen poseer acceso directo y exclusivo a la presencia de Dios. Estas personas piensan que de esta manera se acercarán a Dios y alcanzarán niveles más altos de espiritualidad. Sin embargo, este enfoque de la vida cristiana ha abierto la puerta a todo tipo de errores teológicos y prácticos, así como abrir la puerta a los espíritus malignos. La respuesta cristiana al misticismo es insistir en la obra completa y perfecta de Cristo. Lo que Él logró en la cruz y en la resurrección es suficiente para vencer la separación entre Dios y nosotros. Unidos con Cristo estamos tan cerca de Dios ahora como siempre lo estaremos. A través de Él tenemos pleno acceso a la presencia de Dios y gozamos de los privilegios del mundo venidero. Este fue el mensaje de la Reforma. Quería traer esto a ustedes simplemente intentando interpretar este pasaje para mostrar cuán bíblico y cuán verdadero era este mensaje en el momento de la Reforma y cuán relevante y práctico es para nosotros hoy en día. Siempre hay la necesidad de recordar que Cristo es suficiente, que Él sea glorificado en nosotros ahora y siempre. Amén. now and forever. Amen.